Bueno, familia, tratando de solucionar unos problemitas como de última hora, pero bueno, damos gloria a Dios porque nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Dice a tiempo y a destiempo. Parece que este es un destiempo, así que recordemos lo que el Señor nos ha regalado, de cómo Él quiere afirmar nuestros corazones, pero nos quiere afirmar precisamente los corazones en esa dice, esperanza que no avergüenza, y por el Espíritu Santo que podemos entender cada una de sus promesas. Por eso hemos reiterado que el reino de Dios debe venir como ese ofrecimiento de Dios de venir a regir nuestros corazones. Y rigiendo nuestros corazones, Él pueda, dice, en cada uno de nosotros desarrollar y hacer su voluntad. Porque básicamente esa es la invitación, hacer su voluntad, venir a hacer su voluntad. De esa manera, cuando Él va haciendo su voluntad, entonces va quedando el registro de lo que sí es su voluntad y de lo que no es su voluntad. Si usted recuerda, hemos tomado el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Y dentro del libro del profeta Daniel no está, están escritos los tiempos que van a suceder y lo que hemos leído, que es bastante interesante. Los estudiosos en la Biblia se han dedicado a tomar específicamente los tiempos, los personajes, y aunque la profecía es bastante precisa, de una o de otra manera nosotros debemos vivir nuestro tiempo, nuestro momento. De esto es lo que el apóstol nos habla en 2 Corintios 6. Dice, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Dice, en día aceptable te he oído, en hora de salvación. ¿Por qué? Porque, claro, uno traza los eventos y uno los ve magníficos, ¿no? Uno los ve magníficos, pero la verdad es que la historia que nosotros tenemos es una historia de la cual da cuenta Dios, no los hombres, ¿sí? De hecho, hay muchas cosas que de todos modos quedan veladas en el tiempo, y la narración histórica de los hombres tiene bastantes errores. Con el tiempo se van corrigiendo esos errores. Es decir, se dice en este tiempo, en esta época, en esta fecha, tal persona y tal persona. Pero es un problema caer en esto, porque se ha certificado que de alguna manera, tanto los calendarios, pero sobre todo las intenciones han sido distorsionadas. Pero a nosotros en realidad no nos afana. ¿Por qué? Es porque el reino de Dios está en vigor. Y ese reino de Dios en vigor es la certeza a mi corazón. La certeza que Dios es Dios de la historia. Dice David Diamond, para Dios el futuro es historia. Y suena gracioso, el futuro es historia. Pero es una forma de decir que Dios está
en el tiempo y por fuera del tiempo. Y si nosotros entonces tomamos personajes, fechas, vamos a entrar incluso en discusión. Fíjese que hay personas que queriendo ser eruditos, y hablo de organizaciones como los adventistas, queriendo ser eruditos, pues definitivamente han errado, definitivamente han caído y definitivamente han tropezado. Por eso incluso el Señor a los más sencillos nos dice, el día ni la hora nadie lo sabe. Dice, pero del día y la hora nadie lo sabe, dice ni los ángeles, sino el Padre. ¿Ya? Y nosotros estamos hablando de una sabiduría que está solamente en Dios. Por eso mi seguridad no está en ser muy versado. Aún a Daniel mismo, yo lo he insistido, a Daniel mismo se le dijo, sella el libro, porque esto no va a suceder todavía, sella el libro y sellando el libro dice, esto se abrirá en el tiempo y en el momento indicado. De esa manera, nosotros, aunque dice, somos entendidos en los tiempos, aunque somos entendidos en las sazones, en las circunstancias, aunque de alguna manera sí comprendemos ciertas cosas, también hay otras que no podemos comprender. Por eso, ¿dónde está esta seguridad? La seguridad que nosotros tenemos está en nuestra relación con Él. Y sea que tengamos la oportunidad de enfrentar a un gigante y derrotarlo, eso será en el tiempo y para la gloria de Dios. Pero sea que seamos perseguidos, aserrados, muertos a filo de espada, sea que andemos errantes y en cuevas y no veamos realmente el cumplimiento de muchas cosas, la certeza está, dice, en la relación con el Señor. Porque Él es el único que nos puede afirmar, Él es el único que puede en todos los aspectos, Él es el único que puede, dice, sustentarnos en medio de toda circunstancia. Por eso, cuando estamos estudiando el libro de Daniel, fíjense que no estamos tomando realmente los eventos, sino estamos tomando, digamos, la directriz del tiempo de los gentiles, que el tiempo de los gentiles son los 4 reinos, que Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, ¿cierto? Y de esto es lo que describe Daniel. Pero hace 8 días terminábamos hablando de cómo lo que el Señor quiere afirmar en mí, dice, es el corazón para que yo esté confiado en Él. Si los 3 varones hebreos del capítulo 3 pudieron escribir y hablar las cosas de la manera que el Señor nos ha dado, estos 3 varones hebreos, dice la Escritura, que estaban en cargos de administración del reino que era Babilonia. Estos 3 varones hebreos, dice, por estar en ese lugar no había ninguna ganancia, al contrario, su prueba fue más grande. ¿Para qué? Para que su testimonio fuera también grande, ¿cierto? Es decir, el estar en un puesto alto no garantiza que sea una salvaguarda, sino si llegaron a un puesto grande, si llegaron a un puesto de eminencia, porque dice que Daniel pidió al rey, después del testimonio, le dice, pues que le pidió al rey que pusiera a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios y fueron puestos.
para estar en un lugar de eminencia. Pero ese lugar de eminencia no es ninguna salvaguarda, sino fue para un momento en la historia de un testimonio fehaciente. Por eso, ¿qué tomamos de ese momento? Dice que no hay Dios que pueda librar como este Dios. Y ahí quedó el testimonio en la historia. Testimonio para Nabucodonosor, para el reino de Babilonia, para, dice, la generación, ¿cierto? Y avanza el libro de Daniel, que hemos venido avanzando y hemos llegado al capítulo 6, donde Daniel alcanza, igual que José, un lugar de eminencia. Bueno, no tanto como José, porque José dice que era señor de toda la tierra, pero dice capítulo 6 dice que Daniel estaba con 120 sátrapas, dice, y gobernaban, ¿cierto? Que cuidaban que el reino fuese perjudicado. Y estoy en capítulo 6 de Daniel, versículo 3. Eso ya lo habíamos leído, por eso casi que lo estoy acelerando, ¿cierto? Dice en el verso 3, pero Daniel mismo era superior, y nos referimos a superior con que desde todo punto de vista la sabiduría de Dios es primeramente pura, benigna, se pacífica, llena de buenos frutos, ¿cierto? Esta es la sabiduría que viene de lo alto, que está velada para los hombres, pero dice, para el hombre común está velada, pero para los hijos de Dios nos ha sido revelada. Y el apóstol dice, sabiduría no de este siglo, ni de este siglo, sino sabiduría de lo alto. Y entonces hace el contraste entre las dos sabidurías. Daniel dice tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Dice porque esto procede de lo alto, ¿cierto? No se refiere a que sea una persona especial, no, sino la sabiduría de Dios es la sabiduría. La sabiduría dice que es del Dios de los siglos, el Dios de todos los tiempos. Así que, diciendo esto, nosotros sabemos que Daniel, siendo el gobernador, dice que fue puesto en estrecho. Y yo llamaba la atención sobre el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley del Señor. Daniel capítulo 6, versículo 5. Sí, dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y aquí decíamos que a eso se reduce toda la confrontación que hay sobre esta tierra. ¿Cuál confrontación? La confrontación de la simiente de la mujer con la simiente de Satanás. ¿Sí? Es una confrontación, es una enemistad. El mismo Señor lo estableció. Hay principios en la Biblia y uno de los principios es el principio de la confrontación. Mire, en esto quiero ser muy claro. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice claramente que son dos simientes completamente diferentes. Precisamente en 2 de Corintios capítulo 6 dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tienen Cristo con Belial? ¿O qué comunión tiene el templo de Dios y el templo de los ídolos? Dice, no hay
no hay comunión, no hay comunión. Por eso, a esto se reduce la certeza que tenemos que tener en el corazón, que no hay una confrontación por X o Y circunstancia, por envidia, porque le caemos mal a la gente, no, sino porque hay una simiente que está en contra de la simiente del Señor. La simiente de la serpiente está en contra de la simiente del Señor. Ahora, estos principios hay que trazarlos en la Biblia. Por eso dice claramente, si alguno se constituye amigo del mundo, cuando habla del mundo habla del sistema que ha sido establecido, que está bajo, el mundo está bajo la autoridad de Satanás. Dice, el mundo entero está bajo el maligno, dice, por la maldición, ¿cierto? Entonces, literalmente hay una confrontación. No puede haber comunión, no lo pienses. Si alguno se constituye amigo del mundo, entonces se cambia de bando, ¿ya? Se está cambiando de banda. Cuando una persona se constituye amigo del mundo, se constituye, dice, enemigo de Dios. El que no es conmigo es en contra de mí. Entiende lo que esto es un principio. No podemos tener un punto de convergencia con el mundo. Por eso, a eso se reduce todo el conflicto. Y en Gálatas capítulo 4, yo lo citaba hace 8 días, al final debe ser verso 26 en adelante, no recuerdo específicamente el verso, pero Gálatas dice que así como el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así mismo está establecido. ¿Por qué? Porque la herencia es solamente para los hijos de la promesa. Esto es lo que establece las dos simientes. Ahora bien, en mi corazón, en tu corazón, en el corazón del verdadero cristiano debe crecer una certeza por encima de toda contradicción, una certeza por encima de todo aquello que yo pueda pensar que es injusto, que yo pueda pensar que estoy siendo malentendido o no estoy siendo comprendido. Comprende que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿ya? Sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores en las tinieblas, ¿ya? Es decir, esto es abierto, pero algunos cristianos todavía no han definido realmente. Quieren todavía amistad con el mundo, comodidad con el mundo, y no está mal vivir modestamente. Yo creo que uno puede vivir sobre esta vida de una manera sobria, absteniéndose, como dice el apóstol Pedro, por tanto, dice, teniendo todas estas promesas, pues que nos abstengamos de toda vana manera de vivir. ¿Con qué necesidad nos tenemos que tirar de cabeza en un precipicio de 200 metros, de 100 metros, de 120 metros, y para experimentar una adrenalina? Veamos una montaña rusa que dura 7 minutos. Y yo decía, eso es un grado de éxtasis bastante fuerte, que termina uno los 7 minutos de esa montaña rusa y terminará seguramente muy impresionado en el cuerpo, pero eso no es sin consecuencia. Esa liberación de adrenalina, esa liberación dicen los neurólogos, de oxitocina, esa liberación de oxitocina no es sin consecuencia. Esa liberación de dopamina, la dopamina
Dicen los neurólogos que se vuelve adictiva. Se vuelve adictiva. Te conviertes en una persona más osada cada vez. Te conviertes en una persona que, ¿sí? Y alguien diría, no, pero es buenísimo ser uno osado. Y digo, ¿cómo no? ¿Cierto? ¿Por qué? Dice, porque muchos quisieron jugar con el peligro y terminaron muertos. Última selfie del influencer que se subió al 40 y no sé qué piso, última selfie parado en un dedo, en un rincón y se cayó. Y bueno, pues la última selfie quedó bonita. ¿Ya? Y así ha habido muchos que han perdido la vida. Y esto sucede. Por eso hay algunos cristianos que dudan frente a la persecución. Es mejor ser aceptado que ser perseguido. Y dice el Señor, tengan mucho cuidado, porque cuando el mundo los aplaude y los ama, es porque el mundo ama lo suyo. Pero cuando el mundo nos aborrece, dice, es porque me ha aborrecido a mí y ustedes me han amado. Entonces, todo esto son principios bíblicos que si yo los tengo claros, mi corazón no se va a mover. Y en el momento de definirme, el Señor me va a afirmar en el corazón. Por eso, tan bello, ellos sabían que con Daniel había que ir directamente, dice, directamente a la yugular. No iban por las ramas, ¿ya? No iban de ninguna manera, iban a irse por las ramas y suavecito y a tratar de convencerle para que participara con ellos. Daniel mismo, porque dice, la luz en las tinieblas resplandece, es decir, en medio de las tinieblas resplandece, y dice, y las tinieblas no prevalecieron. ¿Ya? Esto es una realidad, es un principio bíblico. Por eso, cuando es que el pasaje es bastante precioso y nos enseña mucho, sobre todo para estos tiempos en que encarcelan al justo, encarcelan al bueno, ¿cierto? Y al malo lo ponen en lugares de, no estoy diciendo nada particular, pero donde la ley favorece a los criminales. Y esto está sucediendo, esto es muy real, ¿cierto? Yo no defiendo personas, solamente sé que hay una confrontación donde la distorsión de los valores es total. Y si yo no comprendo eso, mi corazón va a desmayar, sobre todo en este tiempo. De esto es lo que ha sucedido. Han traído hombres que ejercen alguna influencia. Y estoy hablando no de armas, no estoy hablando de fosos de leones, no estoy hablando de hornos de fuego, pero sí puedo estar hablando de programas de Showman, de Letterman, de Oprah, de José Gabriel, cualquiera de estos programas de opinión. Y llegado el momento, van arrinconando con preguntas, hasta llegar a la pregunta estrella. ¿Usted es de los que afirman que solo Jesucristo puede dar salvación y que el que no cree en Jesucristo directamente se va para el infierno? Pues ante esa pregunta solo hay una respuesta, y la respuesta es sí, Señor. Es cierto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en los cielos, ni debajo de los cielos, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El histórico, no el Cristo
que usted quiera llamar Cristo. Krishna, no el Cristo que usted quiera llamar Cristo. Buda, Mahoma, no el Cristo que alguien quiera transponer. Esos son anticristos. El Cristo de la Biblia es Jesús de Nazaret, varón aprobado, poderoso en hechos, claramente de la descendencia de los judíos. Y entonces, ante esa pregunta, los que no tienen claro, en su momento estelar, ante millones de televidentes, entonces tratan de dar la vuelta y decir, no, lo que pasa es que no es realmente la verdad única que nosotros tenemos y han sucumbido. 1, 2, 3. Lo que quiero decir, a ti no te acechan por ser buena gente, a ti no te acechan por ser, y al cristiano no lo acechan por ser esto o aquello. Al cristiano lo acechan por aclarar a quién adora, a quién sirve, quién gobierna su corazón. ¿Ya? La única respuesta posible es sí, y únicamente sí. Jesucristo es exclusivamente el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Ya? Y entonces, pero ¿no le parece que los miles de millones de musulmanes entonces serían excluidos? Y entonces la respuesta sería sí, me parece. ¿Y qué hacemos con los miles de millones de budistas? No podemos hacer nada. ¿Y qué hacemos con los que nunca escucharon? Sí escucharon, pero rehusaron. No hay nadie en el infierno que no haya oído esta predicación. ¿Ya? ¿Cuál predicación? No la mía, porque de hecho hasta hoy tenemos problemas, ¿no? No la mía, sino la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta predicación ha sido en todo momento fiel para todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares. De hecho, he tenido mucha carga en el corazón para que ore conmigo y nos apoye orando, apoye a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque un país como Nigeria donde se encuentra las congregaciones más numerosas, no en Estados Unidos, no en Brasil, pero en Nigeria hay las congregaciones más numerosas. Dice, allá se habla en nombre de otro que no es Jesucristo. Y han sido masacrados verdaderos cristianos. Han sido perseguidos verdaderos cristianos. Cristianos que creen que la salvación es exclusivamente de autoría y de obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos. Y porque algunos dicen, no, yo quiero ir a predicar al África. ¿Ir a predicar al África? Allá ha habido evangelio. Allá ha habido muchísimo evangelio. Preocupémonos por el lugar donde estamos. Preocupémonos por la circunstancia donde estamos. Una pregunta, ¿ya le predicó a su hijo? Porque usted quiere ir al África, pero no le predica a su hijo. O le predicó a su abuelita, la que perteneció al M-19. Predique en su casa, predique en su lugar, predique en donde Dios lo puso. Porque ahí es donde quiere gobernar el Señor, donde nos ha puesto. Por eso, la acechanza a Daniel y la acechanza al verdadero cristiano en este último tiempo está, dice, fundamentada en la relación con la ley de su Dios. No es otra cosa lo que buscan, sino poner claro, ¿usted es servidor de Dios o está dispuesto
o está dispuesto a adorar la imagen, o está dispuesto o tiene miedo de irse al foso de los leones. Pero Daniel es espectacular. Dice versículo 13, entonces respondió, bueno, ya usted conoce la historia, es una historia preciosa. Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Leamos el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las puertas, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes con la puerta cerrada. Ahora abrió las puertas y abrió las ventanas, pero antes lo solía hacer. No fue que dijo, ay, ahora sí vamos a triplicar la oración. No, sino que lo hacía antes, solo que lo hacía con las puertas y las ventanas cerradas. Ahora lo hacía, dice, públicamente. ¿Ya? Por eso dice verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Mire, la gente está esperando un testimonio consistente. La gente está esperando cómo se comporta usted en medio de la crisis. La gente está esperando si realmente es Dios el que gobierna su corazón, o más bien usted espera un ratico después del chocolate con queso. Si le dan chocolate con queso, no habla de Dios. Pero si no le dan chocolate con queso, ¿sabes? Dice que debe ser en Amós. El libro de Amós dice: a cualquiera que les predica, a cualquiera que les da plata, le predican bendición y prosperidad. Pero el que no les da, lo maldicen. ¿Sí? Es decir, si usted se tranza por un chocolate con queso, tiene que tener mucho cuidado, querida. ¿Por qué? Porque lo único que busca el enemigo es confrontar a los hijos de luz. ¿Ya? Ahora, las tinieblas no prevalecen, sino que son vencidas por la luz. Por eso, yo quiero que tú entiendas que solamente Dios puede afirmar el corazón frente a circunstancias tan difíciles como estas. ¿Ya? Daniel sabía a qué se exponía. Daniel lo sabía, por eso no fue a negociar. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? La simiente de Satanás. ¿Qué es lo que busca? La simiente de Satanás contra la simiente de la mujer. Solamente exterminarla. Usted no crea que le van a dar subsidios. No. Ellos solo buscan eso. Fíjese que Caín tenía el problema consigo mismo. ¿Sí o no? Porque Caín tenía el problema en sí mismo, en su corazón, en su vida, Caín tenía el problema con él. Se enojó con Dios, ¿cierto? Y entonces dice, enojado con Dios, decayó su semblante y llamó a su hermano: camine, salgamos al campo. Y allí se levantó y lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. ¿Ya? Esto es real. Lo que buscan es aniquilar. Por eso el documental que compartimos de Salud Hernández de Revista Semana es bastante, a mí me conmocionó mucho de ver que por un simple rumor
No fue que llegaron el día anterior, no, era gente que tenía casas, había edificado casas, estaban cosechando, tenían animal y vivían tranquilos, bajo la opresión del enemigo. ¿Quién sabe cuál fue la propuesta? Pero el rumor era que eran agentes del ELN. Pero definitivamente nosotros sabemos que el oficio de la simiente del diablo y su simiente es hurtar, matar y destruir. Y esto es lo que nosotros vemos en el libro de Daniel. Lo único que tiene en mente la simiente de Satanás es hurtar, matar y destruir a la simiente de Dios. En ese orden de ideas yo quiero decirte, ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cierto? Ahora, escúchelo bien, nosotros estamos leyendo el pasaje de Daniel y pues de alguna manera el pasaje de Daniel es bastante romántico. ¿Por qué? Porque el pasaje de Daniel está desde el principio, cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Y lo ponen a prueba y sale avante, ¿cierto? Sí, pero las 8 personas del Guaviare no salieron avantes. Las 8 personas del Guaviare terminaron en una fosa común, terminaron burlados y terminaron siendo acusados de querer formar una célula del ELN. Y eso es perfectamente una mentira. Y se cae por su propio peso. ¿Ya? Por eso no han sido defendidos y por eso el proceso no ha avanzado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo está dentro de las mismas tinieblas. Ahora, la historia de Daniel es bastante romántica. ¿Por qué? Porque dice que, verso 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, verso 16 dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Yo no pude hacer más. Pero hay gente que está deseando un verdadero testimonio, la gente está buscando un verdadero testimonio. Por eso dice que la luz en las tinieblas resplandece. Se cuenta la historia, debe ser en uno de los libros de Richard Umbral, que un militar apunta a un cristiano y le dice, niega a Jesucristo, y él dice, no lo voy a negar, y niega a Jesucristo y no lo voy a negar, y dice, te voy a disparar, y dice, dispárame, no hay problema, ¿cierto? Prepara el arma para disparar, ¿sí? Y el hombre solamente lo miraba. De pronto aparta el arma y se pone a llorar y dice, yo necesitaba un verdadero cristiano. Y le pidió que le hablara y se convirtió y lloró. Solamente el mundo está esperando testimonios reales, testimonios veraces. El mundo está esperando gente que realmente sea luz del mundo, sal de la tierra. Pero esto no se puede lograr por las circunstancias, porque los pecadores son contradictores, los pecadores siempre te mirarán. Los pecadores siempre arremeterán contra ti por cualquier cosa. Si les tocas flauta, no bailan. Y si les endechas, tampoco endechan. Porque son irracionales. El pecado, los pecadores son irracionales, son contradictores. Por eso no desmayes. Hebreos capítulo 12 dice, considerad aquel que sufrió, ¿qué? Tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es una seria advertencia.
Por eso la certeza no está en la aceptación de la gente, la certeza no está en conservar nuestros puestos, la certeza no está en conservar nuestros hijos, la certeza no está en conservar nuestras casas, la certeza no está... Porque para estas alturas tenemos que los enemigos del hombre, ¿dónde están? ¿Recuerdas? Llegará el día en que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Dice, los de su propia casa, su propia familia. En una familia estarán divididos 2 contra 3 y 3 contra 2. No te preocupes, no te preocupes. No porque no nos preocupe la salvación de ellos, sino que ellos necesitan un testimonio fehaciente. Ellos necesitan un testimonio veraz, y el testimonio veraz, como decíamos el domingo, solamente viene de alguien que ama la verdad. Verso 16, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Ya? Luego el rey, tan bello, ¿no? Dios pone gente así en todo lado, pero no los busques. Ellos están esperando que tú los afirmes. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Por Dios, esto es lo único que nos va a sostener en el reino del Señor. Confiar en nuestro Dios. Y eso solo se desarrolla en una relación de amor con Él. Eso solo se desarrolla en una relación de revelación del Señor y de docilidad mía, de un corazón que se inclina y permite que Él sea quien gobierne todos los asuntos de su vida, independiente que las circunstancias no cambien. Bueno, bien, yo digo que el pasaje es bastante romántico, ¿no? ¿Por qué? Porque Daniel sale libre, no se halló en él ninguna lesión. Dice, y su confianza le libró del poder de los leones, pero no del poder de los leones, sino de la mano de los sátrapas que lo habían embaucado y lo habían acechado y querían destruirlo. Fue librado de ellos. Pero lo que dice Hebreos capítulo 11, a partir del verso 32, 33, lo que dice es que muchos fueron aserrados, puestos en fuga. Dice, habitaron en cuevas. Dice, muchos, prefirieron dar sus vidas antes que aceptar el rescate. ¿Ya? Y pues uno ve la venganza del verso 24, que los que quisieron hacer mal contra Daniel, lo que dice es que su convite se les volvió trampa. Así dice la Escritura, ¿no? Por eso, lo que quiero destacar de este pasaje, para que traigas certeza a tu corazón, lo que quiero destacar es que
es un tiempo muy difícil. No esperes que la iglesia donde asistes sea la más grande, donde vaya más gente, donde se muevan ríos de gente, que allá sí está Dios. No se trata de eso. Si sucede, dale gloria a Dios. Alguien decía, se están bautizando miles. Yo decía, ahora que se cumpla en ellos el reino de Dios. Esos que se bautizaron, ahora que en ellos se cumpla el reino de Dios. Que estos que fueron bautizados puedan ver el reino de Dios en sus vidas. Y eso se da solamente, dice, por confiar en el Señor de todo corazón. ¿Da? Eso se da en todo sentido, dice, cuando mi confianza está en Él por encima de toda circunstancia. Pero lo que quiero destacar para que tu corazón no desmaye está desde el verso 26. Desde el verso 26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, fíjense que el reino del rey, el reino de este rey estaba en las manos de Dios. Que en todo el dominio de mi reino todos, escúchelo bien, teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Preeminentemente, querido. La única manera de sobrellevar esta circunstancia, verso 26, la única manera de sobrellevar esta circunstancia de contradicción, de confrontación, de acechanza, dice que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Qué quiero decir? Que el temor de Dios debe ser nuestra fortaleza. ¿Por qué no haces eso? Porque temo a Dios. ¿Por qué no haces? Porque yo temo al Dios de los cielos. Mi temor a Dios, y Proverbios dice que es el principio de la sabiduría. Mi temor a Él debe ser preeminente, por encima de mi pérdida del puesto que tenga, como Daniel, por encima de los logros alcanzados, por encima del rey, por encima de los 120 sátrapas, por encima de los leones. ¿Sí? Yo me imagino que cuando Daniel entró al foso de los leones, dijo, hoy me nombraron de líder de ayuno, vamos a orar todos. Y todos los leones se arrodillaron a orar y comenzaron a orar con Daniel, duraron orando toda la noche, ¿cierto? Y ya cuando Daniel se iba, dijo, listo, levantamos el ayuno, Dios les bendiga. Se salió Daniel y entraron los otros y no habían llegado al fondo del foso cuando ya se los habían masticado. ¿Usted no ha visto un cristiano cuando levantan el ayuno? Eso se raspa la olla, le muerde la mano al que está sirviendo. ¿A qué horas? A las 12:01 ya acabó, a las 12 del día y 1 minuto ya acabó el ayuno. ¿Cierto? Es que nosotros los cristianos somos espectaculares. Pero primero el temor de Dios. Y esto se ha perdido en la iglesia, el temor a Dios. Hoy la gente más bien que tema Dios, que teman los pastores, porque me voy a ir de la congregación. Que teman. Y por Dios, tú no sostienes la obra. Dice, no te ensoberbezcas, porque es la raíz la que sostiene las ramas, no las ramas que sostienen a la raíz. Por Dios, el Señor es el fundamento, no nosotros. ¿Ya? Por eso, ten por cierto, para que tu corazón no desmaye, es que Dios es Dios de temor, de temblor. Mira, y para esto yo cito Isaías capítulo 8, verso 13, porque había una conspiración y el Señor dice, no llamen conspiración a lo que los demás llaman conspiración.
Dice, sea vuestro temor a Dios. Dice, Él sea vuestro miedo. ¿Cómo es que dice el versículo? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sí, Señor. Para esto quiero invitarte. Es que es muy difícil la cantidad de pasajes que hay, de pasajes bíblicos. Es muy difícil, pero el capítulo 65 de Isaías y el capítulo 66 de Isaías está puesto entre los que se dicen del pueblo de Dios, pero no temen a Dios. Y entre los que se dicen del pueblo de Dios, pero no temen a Dios. Entre los que se dicen ser creyentes, y entre los que son verdaderamente creyentes. Dice, miraré al que tiembla ante mi palabra. ¿Sí? Y hace la diferencia. Yo quiero que tú entiendas, Isaías 65 y Isaías 66 tienen dos pasajes muy similares, pero muestran cómo el temor y el temblor son fortaleza para sobrellevar esta circunstancia. Sigue diciendo, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y Dios viviente, ¿cierto? Es Dios viviente. O sea, actuó con Daniel, Dios viviente, y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. ¿A qué reino estás sirviendo tú? Ahí se acabó el reino de este rey. Ahí se acaba el reino de este rey. En el libro de Daniel lo muestra, ¿cierto? Pero el reino del Señor jamás será destruido. ¿Dónde estaba el reino que jamás será destruido? Estaba en Daniel, con Daniel, ejerciéndose en la vida de Daniel. Dice, y su dominio perdurará hasta el fin. Dice 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha llamado a Daniel del poder Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bendito sea, Señor, por lo que nos regalas en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, porque tú viniste a afirmarnos en una circunstancia bastante difícil, en una circunstancia bastante oscura, en un tiempo bastante difícil, Señor. En un tiempo en que nuestros corazones de verdad que desmayan. Pero cuando desmaye el corazón, a la roca que es más alta que yo, llévame, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias porque somos preservados por el temor, por el temblor, porque hemos escogido seguirte a ti por encima aún de nuestras propias vidas, en el nombre del Señor. Amén y amén. Familia, bendiciones, y ahí estamos remendando, no se preocupe, tranquilo, ayúdenos y escúchese con tranquilidad la predicación. Bendiciones a todos.